Damos amén. Tomen asiento, hermanos y amigos. En la tarde he estado exponiendo esta serie titulada Las llaves del reino, basado en unos pasajes de las Escrituras que han generado mucha controversia a lo largo de la historia cristiana respecto de lo que es el sector de la teología llamado eclesiología, es decir, la doctrina de la iglesia. Y el pasaje base que estamos tomando es aquel en el cual el Señor le dice a Pedro, el apóstol Pedro, yo te daré a ti las llaves del reino. De ahí es que llamamos a esta serie Las llaves del reino. Hubo un pastor puritano bastante famoso en su tiempo que escribió un libro al respecto y hemos tomado muchas de las enseñanzas, esas como base de lo que nosotros hemos estado viendo. Entonces, nosotros hemos comprendido que cuando cuando Jesús le dice a Pedro, a ti te daré las llaves del reino, eso tiene que ver con autoridad, tiene que ver con poder, pero Pedro lo está recibiendo allí no solo en su carácter de apóstol del Señor, sino también como lo que él fue posteriormente, un pastor o un anciano, pero no solamente también como un pastor o un anciano, sino también como un discípulo de Cristo. Por eso nuestro entendimiento es que la iglesia tiene, en un sentido, las llaves del reino, pero también los pastores tienen, en un sentido, las llaves del reino y debemos clarificar esas diferencias entre todos los hermanos miembros de una iglesia local y los pastores. Puntualmente, el tema que vamos a considerar ahora es la autoridad que tiene un anciano o un pastor. No sé si ustedes han visto, pero en este mundo hay muchos coach o expertos, gurú, en manejar todo lo que es la oratoria y las relaciones interpersonales. Hace poco estaba viendo un video que decía cómo mostrar autoridad a las personas. Y era en cierto modo gracioso, porque obviamente desde una perspectiva humana y terrenal y secular, eso tiene que ver con aspectos psicológicos de lo que se genera en nuestro interior, en nuestras emociones, dependiendo de cómo actúan las personas a nuestro alrededor. Entonces, las técnicas que hablaba, por ejemplo, de la importancia de una voz firme, ¿verdad? Una voz segura. Esa era una de las características. Lo otro era la postura corporal. Una persona que quizás entra así un poco agachadito, no está manifestando autoridad, pero si entra alguien sacando pecho, ¿verdad? La otra era la forma de caminar. Todas estas cosas son aspectos carnales de lo que puede significar autoridad. Y lo otro que está ligado a la autoridad es cuando es ya por imposición, alguien que está en un cargo, por ejemplo, un gerente de una empresa, ¿verdad? Entonces, por su cargo, él puede hacer uso de ese poder dentro del ámbito de su autoridad. Un director técnico en su equipo o el presidente de un equipo de fútbol. Entonces, quizás alguno que está sufriendo por no poder llevar adelante su autoridad busca de estos coaches o gurús de las relaciones interpersonales y entonces cambia su forma de actuar, su manera de presentarse, el tono de su voz, la forma en la que mira. Y de acuerdo a estas técnicas entonces puede imponer o generar una autoridad.
Hermanos, todo esto es técnicas humanas que nada tienen que ver con lo que hablamos cuando meditamos en las Escrituras acerca de la autoridad que Dios da en la iglesia. Tristemente, estas cosas también se infiltran en la iglesia del Señor. El funcionamiento de una iglesia local, debemos entender de que la autoridad es Jesucristo y Él es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Y todos los demás somos su cuerpo. Pero de manera organizada en este diseño de Dios, Dios ha dado dones a la iglesia y ha llamado a personas para ejercer el oficio de pastor o anciano. No tenemos esta autoridad en nosotros mismos. Es un llamado del Señor. Esa autoridad viene de Dios y es conforme al llamado específico en la iglesia local, como lo hablábamos en las enseñanzas anteriores. Yo soy pastor en esta iglesia, no en otras. Entonces, hay una autoridad delegada de Dios en esta iglesia, no en otras. Si el día de mañana, Pastor Adrián se va a otra iglesia que se establece, un nuevo ministerio o en otro lugar donde soy llamado a servir, esa iglesia tendrá que reconocer al pastor Adrián para que sea pastor de esa iglesia y en ese caso dejaría de ser pastor de esta, porque no puedo ser pastor en dos iglesias locales. Ahora entendemos que hay ciertas transiciones cuando hay una obra en funcionamiento, que hay pastores que se disponen para ayudar, pero debemos atar la autoridad que Dios da a un oficial a una iglesia local. El apóstol Pablo, en el caso de los apóstoles, sabemos que ellos tenían un llamado, fueron movidos por el Espíritu Santo cuando estaban en Antioquía, específicamente el apóstol Pablo junto con Bernabé, para salir a hacer misiones y a establecer numerosas iglesias. Podemos decir que ellos sí tenían esa autoridad pastoral sobre todas esas iglesias. Pero aún el apóstol Pablo reconoce lo siguiente. Vamos por favor a 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 10. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 10, dice Pablo, por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Sí, es cierto, él era apóstol, pero vean lo que él reconoce, que había recibido una autoridad delegada del Señor y que esta autoridad debía ser utilizada en las iglesias del Señor para edificación y no para destrucción. El mismo apóstol instruye a Tito, animándolo al servicio en la iglesia local, y le dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Le dice, Tito, hazlo con autoridad, porque tienes autoridad. No dice, simula que tienes una autoridad, actúa una autoridad. Hazlo con autoridad, porque esta autoridad viene de Dios. Y es interesante en ese texto lo que aclara luego, dice, nadie te menosprecie, porque precisamente el menosprecio puede ser la peor reacción que alguien puede tener para con aquellos que sirven al Señor. Cuando lo hacen, cuando alguien está sirviendo al Señor en respuesta a un llamado, y la respuesta que hay hacia ese servicio es menosprecio. Debemos pensar, hermanos, que nuestro corazón es débil, nuestra carne está inclinada al mal. Y en un sentido, aunque es una bendición formar parte de una iglesia local, hay una lucha en el corazón acerca de esa dinámica. Del mismo modo que en un sentido es una bendición ser pastoreado o tener pastor, hay una lucha
en esa dinámica de someterse al pastorado. Del mismo modo que en una familia puede una esposa tener una lucha en cierto aspecto de someterse a su esposo, o los hijos de someterse a sus padres, o todos en un sentido de someternos en algún sentido a nuestros hermanos, porque la Biblia también dice someteos los unos a los otros. Siempre va a haber una lucha de nuestro corazón a todo aquello que implica autoridad, pero aquellos que somos de Cristo hemos rendido nuestro corazón a nuestra autoridad mayor. Y en un sentido también debemos pensar quiénes son aquellas personas que Dios pone en autoridad en nuestra vida, pues lo hace para nuestra bendición, sea padre, sea madre, sean autoridades seculares o sean autoridades en la iglesia del Señor. Entonces, dice, nadie te menosprecie. Debemos pensar ahí. Puede haber en mi corazón algún tipo de menosprecio contra aquellos que ministran, que sirven al Señor o que ejercen un oficio, un servicio. Debemos cuidar nuestro corazón respecto de eso. Ahora, volviendo a nuestro punto de que el pastor o el anciano o los pastores o ancianos son los sujetos receptores de esta llave, de la llave de la autoridad. Recordemos que todos como discípulos de Cristo estamos representados en Pedro al recibir la llave de la libertad. ¿Recuerdan lo que hablamos en la lección pasada? Cuando se habla de miembros en el cuerpo de Cristo, tenemos la libertad. No se habla de autoridad, sino de libertad. Pero cuando se habla de los ancianos, entonces sí debemos ver que estos reciben la llave de la autoridad que implica el gobierno en la iglesia local, porque este gobierno ha sido confiado a los ancianos. Y este acto de gobernar tiene que ver con el oficio de anciano y con un ejercicio de autoridad. Por eso dice los ancianos que gobiernen bien. Así como en un hogar hay un padre que lidera o un esposo que lidera ese matrimonio y esa familia y debe gobernar, también los ancianos gobiernan. Y cuando gobiernan bien deben ser tenidos por dignos de doble honor. Y la Biblia es específica en esta tarea. Dice, mayormente en los que trabajan en predicar y enseñar. Es decir, la función primaria que deben tener los ancianos es predicar y enseñar. Pudiera ser que en un cuerpo pastoral hubiera algunos pastores y ancianos que se dedican más a predicar y a enseñar. Puede haber otros que se dediquen en otras funciones ministeriales. Pero el énfasis está en que estas personas dedican su vida para esta tarea de gobernar en la iglesia, de enseñar y de predicar. Es la tarea prioritaria que debe tener un pastor. En Hebreos capítulo 13, versículo 7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. La exhortación en este libro de los Hebreos es que piensen en los pastores, parece ser de pastores que en tiempos anteriores habían servido, que ya podían ver el trayecto de su vida y los frutos de su vida, el resultado de esa conducta fiel en el Señor y de una fe que perseveró hasta el final. En el mismo capítulo de Hebreos 13, el versículo 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Varias cosas salen de este versículo. En primer lugar, que son autoridad, por lo tanto, se les debe obedecer, se les debe estar sujetos. Segundo lugar, porque velan por las almas. Y velan por las almas no por una
responsabilidad horizontal, sino porque van a ser juzgados en base a eso. Cuando recibieron ese llamado y cuando se comprometieron a velar por las almas, ellos estaban aceptando un llamado que implica después dar cuenta de ese llamado. Cuando alguien se casa, sabe que está comprometido a cumplir el rol y proveer para su esposa. Cuando alguien tiene hijos, sabe que tiene que proveer, sabe que tiene que educarlos, sabe que tiene que velar por ellos, sabe que tiene que cuidarlos. Un pastor debe tener ese entendimiento con su iglesia. Entonces, entendemos que los pastores tienen una autoridad que, por supuesto, siempre está marcada y delimitada por las Escrituras. Una vez le preguntaron al pastor John MacArthur, ¿qué autoridad tiene un pastor en mi vida personal? Dijo, en el ámbito de mi vida personal. Y MacArthur dijo, ninguna. Y suena un poco raro al inicio, ¿verdad? Como él lo dice, pero ya luego uno sigue viendo el video y entonces él empieza a hablar y a afirmar que la única autoridad que tiene base es aquella que viene de la palabra de Dios. Es decir, yo puedo darte un consejo para tu vida personal en base a la palabra de Dios. Yo puedo exhortarte de un cambio que debe haber en tu vida, en tu conducta, en tu práctica, si viene de la palabra de Dios. Pero no hay nada en sí mismo, en la persona del pastor, por más que sea famoso, por más que tenga una muy buena oratoria o renombre, no hay nada que tenga autoridad de manera independiente de la palabra. Entonces, los pastores sí tienen una autoridad y tienen límites. Hay límites dentro de esa autoridad, como hay límites en un padre dentro de su hogar. Y debemos comprender también cuáles son esos actos específicos de gobierno. Es decir, en qué actos se manifiesta que están gobernando. Si pensamos en un presidente, entendemos que el presidente, como el poder ejecutivo, tiene un ámbito en el cual puede ejercer actos de gobierno. Sin embargo, sabemos que hay ciertos límites que no puede pasar. Hay cosas que le corresponden al Poder Judicial, hay cosas que le corresponden al Poder Legislativo, eso en base a la Constitución de un país, ¿verdad? Bueno, cuando venimos a la eclesiología y pensamos en la iglesia, en cómo funciona la iglesia y en el oficio pastoral, también entonces entendemos que si tienen autoridad, gobiernan, y si gobiernan, esa autoridad tiene ciertos límites, pero dentro de ese gobierno hay actos que manifiestan ese gobierno. Entonces, el primer y principal acto que los ancianos deben realizar es el que acabamos de mencionar, la predicación y la enseñanza de la palabra. Eso es lo principal. Por eso los ancianos deben ser aptos para enseñar, y es la función principal, no única, pero principal. Deben encargarse de alimentar a las ovejas, de proveer la enseñanza de la palabra de Dios, de instruir al pueblo en la ley de Dios, en el mensaje del evangelio, en las doctrinas necesarias para la vida cristiana, en todo el consejo de Dios. Por eso hay ciertos temas que pueden ser más fáciles de tratar, más interesantes. Nos gustan mucho los temas prácticos, ¿verdad? Qué lindo hablar de la familia, qué lindo hablar de cómo podemos mejorar nuestras relaciones con los demás, qué lindo hablar. Hay muchos temas que son muy prácticos, que son muy interesantes y debemos tratarlos también en su momento. Pero desde una perspectiva pastoral, miramos a la congregación, miramos a la iglesia y oramos al respecto y pensamos, ¿qué es el alimento que nuestra iglesia necesita? Quizás nuestra iglesia necesita doctrina en un área. Quizás carecemos de doctrina en un área. Debemos fortalecer esa doctrina. Hay muchas iglesias con muchos avances en ciertas áreas y con deficiencias en otras. Hay iglesias que pasan por conflictos o por problemas porque no fueron instruidas o enseñadas. Entonces, de algún modo, la enseñanza no es solo
predicar el evangelio, no es solo animar al que está triste, no es solo exhortar al que anda viviendo de una manera quizás desordenada, también es instruir en base a todo el consejo de Dios. Entonces, la primera y principal responsabilidad es la predicación y la enseñanza de la palabra. Y lo segundo es la administración de los sacramentos, de las ordenanzas. Esto se desprende del llamado de la gran comisión evangelístico a ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los primeros receptores de eso fueron los apóstoles, ¿verdad? Y entendemos que la predicación del evangelio es algo que todos debemos hacer. Pero ya nos vamos a meter un poquito más adelante. Esta orden de bautizarlos era algo que todos los debían hacer. ¿Puede un miembro de la iglesia bautizar a alguien sin ser llamado al oficio? Del mismo modo, cuando hablamos de la enseñanza, los pastores o los ancianos son llamados a enseñar y a predicar, pero ¿puede alguien que no es pastor enseñar? Entonces vamos a meternos en estas cosas. En primer lugar, en la iglesia de Corintios se ve que había hermanos que no eran ancianos y que profetizaban públicamente. Ustedes saben que profetizar no solamente tiene que ver con hablar del futuro, sino también con enseñar. Entonces, en 1 Corintios 14:31, dice el apóstol Pablo, instruyendo a la iglesia, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Bueno, ahí en el texto está claro que profetizar era para enseñar, porque dice para que todos aprendan, ¿verdad? Entonces, se profetizaba o se enseñaba, se predicaba, se enseñaba, eran exhortados y la iglesia crecía. Pero ahí dice, podéis profetizar todos uno por uno. Notemos eso. Entonces, alguien podría decir, si toda la iglesia de Corinto podía profetizar, entonces también todos podían bautizar, porque todos tenían autoridad para enseñar, no solo los ancianos, también todos tenían autoridad para bautizar. Ese sería como el razonamiento lógico, ¿verdad? Ahora, lo que debemos pensar es que allí en 1 Corintios se está hablando de personas que tenían dones extraordinarios, es decir, dones especiales, en este caso llamados o identificados de profecía, y no eran absolutamente todos los hermanos. Del mismo modo que la Escritura enseña que todos recibimos dones, ¿verdad? Y debemos utilizar nuestros dones, pero sin embargo eso no significa que lo debemos usar todos de la misma manera. Puede ser que haya alguno de ustedes que tiene el don para enseñar. Puede ser que alguna hermana enseñe a los niños. Puede ser que en la interacción personal alguien pueda usar su don para enseñar a otros. Sin embargo, eso no lo hace apto para predicar públicamente. Ahora, alguien puso esta ilustración. Dice, en el momento de la coronación de un rey, había muchas dádivas de parte del rey, había muchos dones. Dice, pero esos dones eran por motivo de la coronación, eran dones extraordinarios. Luego que pasaba eso, en el periodo del reinado, ya no había tantos dones extraordinarios. Y esto nos hace pensar en lo que pasó en la iglesia luego de la ascensión de Cristo. Hubo un derramamiento del Espíritu de dones extraordinarios, ustedes lo saben muy bien. Las lenguas, las profecías, todo lo que pasó en Pentecostés, lo que pasó en Cesarea, lo que pasaba en Corinto, que era una iglesia gentil. Les dice el apóstol Pablo, fueron enriquecidos ustedes en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de manera que nada os falta en ningún don. Había dones extraordinarios que Dios dio a la iglesia. Claramente todos entendemos que la iglesia de Corinto era una iglesia con un montón de dones. Es decir, había muchos
profetas allí, había muchos que hablaban lenguas, al punto tal que el apóstol le tiene que decir, vean, el don de lengua se usa de esta manera. Si no van a entrar los incrédulos y van a decir que ustedes están locos. No es que están ahí todos hablando y nadie se entiende. No, esa no es la manera. Tiene que hablar uno, después el otro y tiene que haber intérprete. Por eso dice, yo prefiero que en la iglesia, prefiero que hable 5 palabras con entendimiento y no 10,000 en lengua desconocida. Entendemos que esas lenguas desconocidas eran idiomas, ¿verdad? Eran lenguas desconocidas para los que las hablaban, pero comprensible para otros que podían recibir el mensaje. Entonces, había muchos dones en la iglesia primitiva, pero tenían que aprender a usarlos. Tenían que enseñarse o profetizarse, pero estas personas que allí profetizaban y debían hacerlo por turno eran personas con dones extraordinarios para hacerlo. No eran absolutamente todos los cristianos. En el Antiguo Testamento vemos también que aparte de los sacerdotes y de los levitas, nadie profetizaba, si no era todo el pueblo de Israel, ni en el templo, ni en las sinagogas. Solo aquellos que eran llamados o apartados para tal ministerio, como por ejemplo los hijos de los profetas. Ustedes saben que Amós, tenemos un libro en la Escritura que es del profeta Amós. Sin embargo, Amós no era de la descendencia de los profetas. Cuando él profetizó, casi lo reprenden porque no puedes profetizar. Pero Amós le respondió a Amasías y dijo, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Entonces, ¿con qué autoridad Amós podía ir y profetizar? Él apeló al llamado de Dios. Dios me llamó. Dios me llamó y debo hacerlo. El apóstol Pablo en su conversión habla del llamado de Dios. Me llamó y me dijo que iba a ser puesto para testimonio a las naciones. Es el llamado de Dios que da autoridad. También en el Antiguo Testamento vemos que los hijos de los profetas parecen ser aquellos que eran apartados y formados para esa labor. Pero era hasta que venía el Espíritu Santo y obraba por ellos. Sabemos, por ejemplo, de Samuel y de Elías, que ellos ofrecieron sacrificios solo por órdenes específicas de Dios. Pero los profetas no podían ofrecer sacrificio, eran los sacerdotes que los hacían. Tampoco los profetas extraordinarios de Corinto se encargaban de administrar los sacramentos. Entonces debemos ver, había personas dotadas con dones que ejercían esos dones, pero no eran todos. El pueblo escuchaba a esos profetas y debían también juzgar si lo hacían conforme a la ley de Dios. Si era conforme a lo que habían dicho antes los profetas y la ley. El mismo apóstol Pablo, para defenderse frente a las acusaciones, él dice, no he dicho nada fuera de las cosas de los profetas y de Moisés. Los hermanos de Berea también escudriñaban las escrituras para ver si lo que decían los misioneros, los apóstoles, eran conforme a las escrituras. Entonces, la conclusión de este punto es, ¿quiénes son los que trabajan en enseñar y en predicar? ¿Todos? Si
¿Hemos sido capacitados por Dios? En cierto modo todos debemos ejercerlo, pero aquellos que lo hacen a modo público en un ministerio de la iglesia son aquellos que han sido llamados por Dios. Y esto es el oficio de pastor o anciano. Nuestra confesión también reconoce que puede haber hombres dotados que no serán pastores porque no tienen el llamado a ese oficio, pero ejercerán su don de enseñanza entre el pueblo. La confesión dice así: aunque sea la responsabilidad de los obispos o pastores de iglesia según su oficio estar constantemente dedicados a la predicación de la palabra, la obra de predicar la palabra no está tan particularmente limitada a ellos, sino que otros también, dotados y calificados por el Espíritu Santo para ello y aprobados y llamados por la iglesia, pueden y deben desempeñar. Por esa razón es que en algunas oportunidades, algunos hermanos que no son pastores son invitados a predicar, o maestros de la iglesia reconocidos, o algunos que pueden tener la oportunidad de ejercer ese servicio para que la iglesia pueda confirmar si tienen el don. Sin embargo, el oficiar las ordenanzas de la iglesia está limitado a los pastores. Un hermano, por más que sea miembro de la iglesia o por más que sea enseñador de la iglesia, no debería administrar las ordenanzas. Dice nuestra confesión, estas santas instituciones han de ser administradas solamente por aquellos que estén calificados y llamados para ello, según la comisión de Cristo. Entonces, la base para esto se encuentra en una combinación de principios eclesiológicos, exegéticos y también confesionales. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los pastores son llamados para gobernar, son llamados para enseñar, son llamados para velar por la doctrina, son llamados para velar por el cuidado del rebaño y son llamados para administrar los misterios de Dios, como dice 2 Corintios 4:1. Entonces, administrar las ordenanzas no es simplemente ejecutar una acción simbólica en frente de la congregación, sino que es un acto de autoridad espiritual que presupone un llamamiento público al ministerio. Hermanos, ¿por qué entonces en nuestras iglesias bautistas reformadas, nosotros entendemos que cuando hay cena del Señor debe haber un pastor para oficiarla? Porque entendemos que eso corresponde al ámbito de esa autoridad delegada por Dios a los ministros de la iglesia. En otros entornos, ustedes saben que puede haber prácticas diferentes. Yo he sabido hasta de gente que se reunía en una casa y una familia con otra y tenían la cena del Señor. Bueno, puede haber mucho que hablar al respecto, pero nuestro entendimiento de lo que es una iglesia local y cómo funciona una iglesia local, esto está dentro del ámbito de la ordenanza, del orden que Dios da a la iglesia y corresponde a la autoridad pastoral. Voy a ver ahora rápidamente otros cuantos aspectos de los actos de autoridad pastoral. Los ancianos tienen el poder de convocar a la iglesia a reunirse según lo requiera cualquier ocasión importante, así como los apóstoles convocaron a la iglesia para reunirse para la elección de diáconos. Hechos capítulo 6, versículo 2. En el Antiguo Testamento también vemos que los sacerdotes convocaban a los ancianos del pueblo y convocaban a los habitantes y de repente proclamaban un ayuno. Debemos ver esto, cómo esas convocatorias no eran simplemente cuestiones organizativas o decisiones del conjunto. Esto tiene que ver con la autoridad que Dios dio a aquellos que sirven de este modo. Porque un pastor puede convocar a la iglesia.
porque hay una autoridad detrás que Dios respalda y que responde a la convocatoria que es conforme a la palabra del Señor. Quizás es por un caso de disciplina, quizás es por una reunión de miembros, quizás es por alguna reunión especial o por las convocatorias habituales. Reunirnos los domingos en el día del Señor, reunirnos para las oraciones. Pudiera ser en alguna circunstancia especial, una convocatoria, un ayuno. Alguien pudiera decir, no voy al ayuno, pero el pastor está convocando. ¿Quién es? Es el pastor que Dios ha llamado. Y esa convocatoria que viene de ese hombre llamado por Dios debe ser vista con la autoridad de acuerdo a lo que entendemos en la Escritura. No porque el pastor sea superior o porque haya algo de valor en sí mismo en el pastor. Es un pecador más, redimido, igual que todos nosotros, pero tiene un llamado y por lo tanto debe ser visto como un acto de gobierno. El tercer acto de gobierno es examinar a aquellos que se van a unir a la iglesia. Cuando hay alguien que quiere unirse a la iglesia, uno naturalmente pensaría que el pastor sabe que quiere unirse y que el pastor va a tener alguna interacción con esas personas. Usted sabe que hay iglesias que no manejan membresía y que usted está un montón de tiempo y de repente lo saludan y dice, usted ya es miembro, ya está, ya cumplió tanto tiempo, ya es miembro. Pero lo que nosotros queremos entender es que esas personas que se unen a la iglesia tienen la comprensión del evangelio, tienen una comprensión doctrinal y lo hacen con una limpia conciencia. Y por eso queremos motivarles y recibirles para que sean pastoreados juntos con el resto del rebaño. Es una responsabilidad pastoral, sin embargo, como vimos antes, también la iglesia tiene libertad para presentar objeciones, para presentar preguntas, para cuestionar si hubiera algún mal testimonio. En cuarto lugar, es un acto de gobierno que los pastores participen en la examinación de aquellos que son propuestos como oficiales. En el caso de que una iglesia ya tiene un pastor y se proponen otros hermanos para el oficio, es responsabilidad de los pastores participar en esa examinación. En algunos casos, cuando hay un solo pastor, se convoca ayuda a otras iglesias para que no sea una sola opinión pastoral, sino otros pastores también apoyen en asegurarse que ese hermano es llamado al ministerio. Y por supuesto, ligado a esto está en participar en el acto de ordenación, porque cuando hay una ordenación, no viene un hermano a oficiar la ordenación. Un hermano miembro de la iglesia pone las manos sobre el que va a ser ordenado. No porque haya un menor valor en el hermano que en el pastor. Somos dos pecadores redimidos por el Señor. Es por el acto de gobierno y el llamado que Dios ha dado. Se espera que sean los pastores a quienes Dios les ha concedido esa autoridad, que de manera simbólica impongan las manos, no porque le están transmitiendo ninguna autoridad, sino porque están reconociendo que ese hombre es llamado al oficio, ya sea un diácono, ya sea un anciano. En quinto lugar, es un acto de la llave de la autoridad que los ancianos dirijan o guíen esas asambleas que se realizan con otras iglesias en conjunto. Ustedes saben, ya lo hemos hablado aquí, que nos unimos con otras iglesias en asociación. Y si es una asociación de iglesias, uno piensa, ¿quiénes son aquellos que deberían dirigir eso? ¿Quiénes son aquellos que deberían guiar la charla, el debate, los temas? Naturalmente entendemos, son los pastores. ¿Por qué? Porque son los pastores aquellos que tienen esa autoridad. Y es lo que vemos en las Escrituras, aún en el Israel, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Si fuera que alguien está
hablando algo que es indebido, saliéndose de los límites de la doctrina, en esas oportunidades, aquellos pastores, en representación también de sus iglesias y conforme al llamado que tienen, han de pararse firme en la verdad. Y si fuera que ese tipo de comunión termina siendo perjudicial, entonces quizás tendrá que salir esa iglesia de esa asociación, porque hay un deber primario de seguir al Señor y a su palabra. Otra autoridad que tienen los ancianos ante la congregación es de transmitir todas aquellas informaciones que sean pertinentes respecto del mal andar de algún hermano desordenado. Estamos hablando de casos de disciplina. En algunos casos pudiera tener que ver con algo que involucra a otras iglesias. Los pastores deben cuidar por ese rebaño. Si es un caso de disciplina dentro de la iglesia, habrá cosas que serán públicas y habrá otras cosas que serán privadas. Un pastor decía, tenemos que manejar un caso de una disciplina, de una inmoralidad. No vamos a contar todos los detalles de las cosas inmundas que una persona puede haber dicho. Vamos a decir solo lo suficiente. La iglesia tiene que saber. Pero en su momento, en base a la información dada, tendrá que apoyar la disciplina si es bíblica, si es conforme a lo que dice la palabra del Señor. Los ancianos también tienen la autoridad para compartir la bendición sobre la iglesia local, como lo hacían también en la antigüedad los sacerdotes. También los pastores dejan palabras de bendición, de doxología, de despedida. Es una autoridad concedida por el Señor para los que gobiernan la iglesia local. Los ancianos han recibido también el poder y la autoridad para exhortar a cualquiera de los miembros en privado, con el propósito de que ninguno de ellos viva desordenadamente. Cuando un pastor ve a un hermano ya miembro de la iglesia que está comprometido, si no está andando ordenadamente, entonces es una responsabilidad pastoral. El pastor va a llegar y va a exhortarle y va a marcarle todo lo que está desordenado. Y eso está ligado con la cena del Señor, ¿verdad? Porque decimos que alguien que va a participar de la cena del Señor debe andar en una vida ordenada, digna, examinándose a sí mismo. Ahora, muchos hermanos pueden acercarse y exhortar a ese hermano, y es correcto y es bíblico y debemos hacerlo. Pero entendemos que hay una autoridad especial cuando un pastor lo hace, porque fue llamado para velar por esa alma. Los ancianos tienen también el poder y la autoridad para establecer lazos con otras iglesias. No es que un hermano no pudiera quizás generar alguna conexión o algún vínculo con otras iglesias. Son hermanos que han sido de mucha bendición para nosotros, que nos han conectado con algunas iglesias, pero luego que esa conexión se da, básicamente la relación entre iglesias es entre pastores de esas iglesias. ¿Por qué? Porque esa es la responsabilidad y la autoridad delegada para esos pastores. Interactuar con otras iglesias a manera tal de velar no solo por los creyentes a nivel local, sino por todo el cuerpo de Cristo, de animarnos, de ayudarnos, de proveernos oportunidades de servicio mutua. Como ven, hermanos, hay una larga lista de actividades que son propias de esa autoridad pastoral.
Por supuesto, en el caso de que una iglesia cayera en pecado de apartarse completamente del camino de la gracia, los ancianos tienen el poder de separarse de los rebeldes. Alguien podría decir, es una división, una iglesia, tristemente ha pasado, una iglesia donde se infiltra la falsa doctrina y luego hay unos de un bando, otros de otro bando. ¿Cuál es la autoridad que tienen allí los ancianos? Bueno, puede haber obviamente un proceso disciplinario, remover a todos aquellos que andan en herejías, en divisiones, en lo que sea. Pero los ancianos tienen también esa autoridad en algún momento, entonces, para unirse con aquellos que están aferrados a la palabra del Señor y rechazar a aquellos que andan desordenadamente. Algunos podrían decir, pero entonces, si hablamos de tantos actos de autoridad de parte de un anciano, ¿no estamos contradiciendo esta idea de que Dios los llama siervos? Parecen ser de que están en un rango superior. Y la respuesta a esto es que los ancianos son las dos cosas, son siervos y son gobernantes de la iglesia. Y las dos cosas pueden sostenerse juntas. Del mismo modo que un padre o un esposo en su hogar ejerce el liderazgo y debe ser también un siervo en el hogar, así también un anciano debe ejercer su gobierno desde la perspectiva del servicio. Hoy en la mañana hablamos acerca de la esclavitud y yo dije al inicio que justamente era el Día del Padre. Digo, al final vamos a aclarar por qué y al final no lo dije. Pero la explicación final fue, el énfasis estuvo en el servicio, el esclavo era un siervo. El hombre o el padre de familia debería ser el que más sirve. Debería ser el que más se humilla conforme al mandato del Señor para proveer todo lo necesario para su familia, para amar a su esposa, para instruir a sus hijos. Tristemente, en muchos hogares los hombres no están o no ejercen su liderazgo. O la mujer es la que carga con todo y ellos están allí pasivos. El hombre debería ser el que más sirve. Por eso el Señor nos da ese ejemplo. El mayor entre vosotros no será el que se viste de una manera o el que hace largas oraciones o el que manda a los demás. No, es el que más sirve. Y un anciano, dentro de su marco de autoridad, debería ser el que más sirve también. Ahora, yo sé que hay ámbitos distintos de servicio. Habrá diáconos que sirven en un montón de tareas. Habrá hermanos o hermanas que quizás en su ámbito de servicio, en su oración, en sus ofrendas, en sus buenas obras, sirven un montón. Pero los pastores, y especialmente aquellos que son llamados a dedicarse a la obra, deben entregarse para el servicio. Y pueden estas dos cosas estar juntas, gobernar y a la vez ser siervos. Porque el gobierno de los pastores no es de señorío. No se gobiernan por sí mismos, para sí mismos, sino que somos administradores, como dice el apóstol Pablo. Es una administración ministerial. Es gobernar la iglesia de Cristo para Cristo, conforme a ese llamado. Como decía el predicador Paul Washer, somos como aquel siervo de Abraham que fue a buscar esposa para su hijo, para Isaac. Y luego que la encontró, se encargó de llevarla. Y quizás el viaje era largo y ella podría quizás tener alguna duda o algún temor, pero él le iba hablando de su hijo, del hijo de Abraham, de su amo, de su Señor.
y le iba diciendo cómo él era y la iba entusiasmando y de repente sacaba alguna joya o algún arete o algo para darle y decirle esto lo manda tu futuro esposo para ti, esto es un regalo para ti. Entonces esa mujer iba cada vez más animándose a encontrarse con él y cada vez más embellecida por todos los dones que le daba. Así nosotros los pastores somos llamados a animar a la iglesia del Señor que ha de encontrarse con Cristo, a darle de los dones que nuestro mismo amo nos ha dado para que cada día sea más bella y para que cada día esté más entusiasmada con el encuentro que va a tener con su amado esposo. Ese es el llamado que tenemos, hermanos. Sí hay autoridad, sí gobernamos la iglesia, pero lo hacemos por un llamado espiritual. No lo hacemos como los falsos maestros por ambiciones materiales, por enseñorearnos de lo demás, sino por el bien de las almas. Una reina puede llamar a sus sirvientes, a sus marineros, y decirles que guíen esa embarcación, a los remeros que remen, al capitán del barco que maneje allí, pero que lo lleven al otro puerto. Cuando la reina va allí en el barco, cada uno hace su tarea. Y ella llega allí al puerto deseado. Ella no gobierna el rumbo. Ella no maneja los remos. Ella no toma el timón, sino que se deja ser llevada por ellos. Así sucede también entre la iglesia y sus ancianos. La iglesia está siendo llevada cada día a ser más parecida a esa novia preciosa, sin mancha, perfecta, que finalmente el Señor va a transformar, porque humanamente no podemos. Pero cuando esté en su presencia, el Señor así la presentará para sí mismo. Es la iglesia del Señor. Oremos. Nuestro buen Dios, cuán maravillosa que es la sabiduría desplegada en este mundo a través de la redención de un pueblo, de la conformación de la iglesia, la esposa de Cristo, la forma en la que tú has hecho todo, Señor, los dones que has concedido a tus hijos, a los salvos, para que los ejerzamos en pos de la edificación mutua y de la bendición de tu pueblo. Oh Señor, ayúdanos a crecer como iglesia local en un claro entendimiento de todas las verdades de tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú bendices a la iglesia local al concedernos de oficiales, de pastor, de diáconos, de miembros. Gracias te damos también, Señor, por la bendición de que cada hermano ha sido dotado con dones que te pedimos que sean puestos al servicio y aquellos que están sirviéndote encuentren ánimo y gozo en el servir para que lo hagan con alegría y para que lo hagan con entendimiento de lo maravilloso y lo digno que es ser tu siervo, Señor. Bendice esta iglesia local con más pastores, con más diáconos, con más hermanos y hermanas involucradas en distintos aspectos del servicio. Danos, Señor, todo lo que necesitamos, especialmente un corazón humilde y dispuesto para servirte. Lo pedimos